¿Por qué tengo que perdonar? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. La sanidad interior. Vamos a seguir con este tema. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas del pasado. Es sanada sobre cosas que sucedieron en su pasado. No necesariamente pudieron haber sido cosas terribles, a veces situaciones simples, pero que marcaron la vida de esa persona. Jesús le hizo una pregunta al paralítico de Betesda. Le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces hoy hablaremos sobre la falta de perdón. Cuando nosotros batallamos para perdonar, eso nos abre heridas en el alma. La falta de perdón, el resentimiento, tienden a enfermar una persona, aún hasta en su cuerpo. Hay enfermedades en nuestro cuerpo que son causadas por la falta de perdón. Incluso dicen que el cáncer muchas veces es causado porque nosotros no perdonamos. Si nosotros no perdonamos, nos convertiremos en personas llenas de amargura, de frustración, de culpa. Perdonar es el primer paso hacia nuestra sanidad interior. Hay algunas ideas falsas que se dicen acerca del perdón. Por ejemplo, es imposible que yo pueda perdonar porque mi herida es demasiado grande. Esa es una de las ideas falsas que se tienen. Cuando yo perdono, es requisito indispensable que también yo tenga que olvidar. Mi perdón no será genuino si no siento deseos de perdonar. Primeramente, la persona que me ofendió me tiene que venir a pedir perdón. Esas son unas ideas falsas sobre cuando nosotros tenemos que perdonar. Pero, ¿por qué tengo yo que perdonar? La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 11 de los versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Simplemente nosotros debemos perdonar porque todos somos pecadores. Debemos vivir dispuestos a perdonar porque tarde o temprano vamos a necesitar nosotros mismos del perdón de Dios. La Escritura habla en Romanos capítulo 12 de los versículos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no debemos vengarnos de quien nos haya hecho mal. Si nosotros no perdonamos, nosotros viviremos con enojo, con amargura en nuestro corazón, siempre acordándonos de lo que nos hicieron y dándole siempre vuelta al cassette, siempre estar hablando de lo mismo, de lo que nos sucedió, lastimándonos la herida una y otra vez y victimizándonos sobre la situación en la que nosotros vivimos. La falta de perdón es colocarnos nosotros mismos en una prisión y comernos la llave para salir, o sea que nos metemos en una cárcel, nos comemos la llave y ahí nos quedamos. Y esto afecta a todas las personas que nos rodean, esa situación. Entonces, mis amados hermanos, debemos de aprender a perdonar. Debemos de practicar el perdonar. El discípulo le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar?
7 veces, y el Señor Jesucristo le dijo hasta 70 veces 7. Cuando yo era una niña, alguien de mi propia familia, alguien en quien yo confiaba, me hizo un daño que yo incluso de adulto, yo no podía estar cerca de esa persona. Esa persona siempre se me acercaba y yo la veía que lloraba cuando estaba cerca de mí, pero yo no la podía tener cerca porque yo sentía como un rechazo hacia esa persona. Yo no podía perdonar a esa persona por la situación en la que me había hecho pasar, el daño que me había hecho. Y entonces cuando yo un día estuve en un retiro de la iglesia, esa persona ya estaba casada y ya no vivía cerca de mí, y entonces, pero yo seguía teniendo esa situación de falta de perdón con él. Entonces estábamos en el retiro y de repente nos dijeron que íbamos a ir a evangelizar a las colonias de la ciudad, y de repente dijeron, o sea, yo pensé, ojalá y no me toque en la colonia donde vive esa persona. Y entonces, porque pues el sentido del humor de Dios es mucho, ¿verdad? Muy grande. De repente nos dijeron, ¿verdad? El grupo donde yo estaba, que nos tocaba en la colonia en donde vivía esa persona a quien yo no podía perdonar. Y entonces para mí fue una lucha tan grande que yo estuve llorando toda la noche. Yo lloraba sin parar porque yo no quería, yo pensaba, ¿qué voy a hacer si yo llego a la casa de él y yo lo tengo que evangelizar? O sea, yo no voy a poder, porque yo no puedo perdonar. Y entonces una de las hermanas oró por mí, y ya en la mañana nos fuimos, y cuando o sea, estuvimos en esa colonia, pero resulta que yo no pasé por la casa de él, pero al poco tiempo yo lo tuve cerca, y yo me sentí ya como lista para perdonarlo, y me di cuenta que yo solté el perdón, y después yo lo evangelicé, yo le hablé de Cristo, le presenté a Cristo, y yo allí me di cuenta que yo había sido libre, yo había salido de la cárcel donde había estado durante 45 años. Y entonces, mi amado hermano, yo te animo a que tú practiques el perdonar, porque la falta de perdón solamente te trae a ti el resentimiento, la frustración. Es como si trajeras un costal muy pesado en tu espalda. Perdonar es un acto voluntario, porque comienza en una decisión. Cuando nosotros decidimos el perdonar, no perdonamos porque se nos haya pedido perdón. Perdonamos aunque la otra persona ni siquiera haya reconocido la ofensa que nos hizo. Perdonar está perfectamente ajustado con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque perdonar es dejar que actúe el Espíritu Santo en el lugar donde predomina nuestro orgullo o nuestro resentimiento. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si queremos experimentar el perdón del Señor, el que Dios nos perdone a nosotros, nosotros debemos primero perdonar. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que hay una herida, que hay algo que te sucedió en tu pasado, que igual y aunque la persona a la que tú no puedes perdonar a lo mejor ya murió, pero para ti está viva dentro de tu corazón. Ahora, entonces tú tienes que ir a tu pasado, y si es doloroso, ir atrás, ¿verdad? Ir a tu pasado, porque todo eso te duele, y todo eso te ha causado mucho dolor. Entonces tú debes descubrir qué fue lo que sucedió, por qué tienes esos problemas para perdonar a esa persona,
¿Y cuál fue la causa que provocó que tú tengas algo en contra de esa persona? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué evento fue el que sucedió para que tú aún hasta la fecha no puedas perdonar a esa persona? Regresa a ese momento de la ofensa. Confronta ese momento de vergüenza, de rabia, de ira, de todo lo que pasaste en ese momento. Y debes de hacer a un lado tu orgullo, porque eso no te va a ayudar a que sueltes tú el perdón, porque el orgullo actúa como una barrera y que no te va a dejar el perdonar. Tú tienes dos opciones en este momento: seguir así como estás, frustrado, frustrada, enojada, resentida, o tienes la otra opción de elegir perdonar, sabiendo que saldrás de una cárcel y todo será para tu bien. La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. La escritura habla de un hombre llamado José y su historia es una historia de perdón. A José sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo menospreciaron, quisieron matarlo, y solo por la causa de que ellos pensaban que José tenía delirios de grandeza, que no lo soportaban. Ellos, sus hermanos, lo despojaron del regalo más preciado que le dio su padre. Y pasaron muchos años para que José pudiera volver a ver a sus hermanos. Y cuando él los volvió a ver, se habían invertido los papeles, porque ahora José era uno de los hombres más ricos y él tenía en sus manos la vida de sus hermanos. O sea que José tenía el sartén por el mango, pero por el contrario a lo que los hermanos pudieron haber pensado, José soltó el perdón y corrió a abrazar a sus hermanos con amor y les dijo que todo había sido para bien, todo lo que habían hecho. Y entonces, mi amado hermano, el perdón trae sanidad a tu alma. El deseo de Dios siempre ha sido que tengamos nosotros un corazón sano. Ahora yo te invito a que digas conmigo: Señor, hoy tomo la decisión de perdonar. Perdono a todos aquellos que me han causado un daño. Señor, te pido que sanes mi dolor, que sanes las heridas que hay en mi corazón. Y tú puedes decir el nombre de la persona a la que tú le estás soltando el perdón. Y di: yo decido, Señor, confiar en ti. Yo bendigo a esa persona que me hizo daño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Suelta perdón y nos vemos en el próximo video.